Shabbat Shalom, mis preciosos, mis preciosas, bienvenidos en esta tarde lluviosa que nos va a llevar al bendito Shabbat aquí en Linares, al tema de Lucas 18 en su parte 2, que va a ser niños sin decadencia. Se va a llamar este mensaje, lo van a entender en cuanto ya vayamos desglosando los primeros versos que nos tocan hoy de Lucas, que va a ser desde el verso 15 hasta el verso 29. Del capítulo 18 del libro de Lucas. Entonces vamos a estar disfrutando en este bellísimo Shabbat que nos concede el bendito sea. Agradecemos, por supuesto, a nuestro patrón, a nuestro Elohim, por esta semana en la que nos ha tocado seguir venciendo obstáculos, ¿verdad? Y llenándonos de fuerza para enfrentarlo todo. Y pues agradecer su misericordia que nos permite esa brega, ¿verdad? Que nos permite esa lucha. Bueno, entonces, antes quisiera mencionarles dos temas que van a tener que ver con el mensaje de hoy, que va a ser dos puntos. Uno, que yo quiero pensar, estimados y estimadas, queridos amigos, queridas amigas, yo quiero pensar que el juego, dícese juego democrático, al cual asistimos, va a servir para el desarrollo, porque saben ustedes que para que la persona se haga, para que la persona tome conciencia de sociedad, tome conciencia de sí mismo, necesita tener un enfoque social. Entonces es cuando la persona se hace. Y esto se lleva a cabo con el juego. Es decir, cuando el niño comienza a jugar, empieza a adquirir su personalidad, su individualidad, como quieran llamarle, ¿verdad? O sea, toma conciencia de sí mismo, el niño mediante el juego. Entonces, yo quiero pensar que así le está pasando a la humanidad, así le está sucediendo, porque estamos en medio de un juego, dícese juego democrático, en el que todo parece una patochada. Un político habla una patochada y el otro habla otra patochada más gorda, y todo parece un juego. Y de hecho, en el argot político se llama la arena política. La arena política, pero la arena de Espartaco, de gladiadores, para una lucha a muerte, ¿verdad? Eso es la arena a la que se refiere ese término de la arena política, ¿verdad? Es una lucha a muerte. Bueno, pues eso que en la política sería una lucha a muerte, una arena política, pues yo tengo aquí un colegio aquí al lado, que es donde yo estudié, Santa Teresa Doctora, que queda aquí al lado mismo. Los árboles del colegio dan a mi casa prácticamente. Y ahí hay una arena, hay también una arena para que jueguen los parvulitos. Y entonces en esa arena juegan los niños, los parvulitos. Bueno, pues esa lucha a muerte que le parece a la política es en verdad un patio de colegio de niños, un parvulario, un juego de parvulario, ¿verdad? Pero yo quiero pensar que este juego va a servir para que la humanidad adquiera conciencia. Luego otro punto que nos ha llamado poderosamente la atención y que hemos estado reflexionando un poco sobre ello, aunque es un tema más profundo y ameritaría un libro o una investigación aparte, la televisión controlando procesos migratorios. Es asombroso cómo la televisión está controlando no solamente, miren, ideologías de las más diversas, países transfronterizamente, países que no tienen nada que ver, políticas que no tienen nada que ver, gentes que no tienen nada que ver, culturas que no tienen nada que ver, todos se unieron para, ya saben ustedes qué. ¿Y quién controló eso? El poder del aliento que se le concedió a la imagen de la bestia. La imagen de la bestia dólar. El aliento es la televisión. El aliento, que es la televisión, está controlando los procesos migratorios, de manera que basta que en mi país o en el suyo digan que nos están invadiendo los extraterrestres para que la histeria colectiva haga presa en todos y la gente salga de sus casas y se busque lo que no tiene. ¿Por qué? Porque el miedo trabaja. Y trabajan esos arcontes, esos gobernantes, trabajan con el miedo de la gente. Entonces, ese miedo a través de la televisión, esa inculcación del miedo a través de la televisión,
está llevando a cabo procesos migratorios, que si no es, por ejemplo, la recepción por parte de Estados Unidos de tanto inmigrante. Pues precisamente eso. ¿Por qué? Porque el modo de vida norteamericano se ha promocionado con tanto estilo, digamos, ¿verdad?, que ha llamado la atención de propios extraños y se quiere ir a Estados Unidos lo mismo un somalí que un árabe, que un jordano, que un suizo. Se quiere ir todo el mundo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hacen publicidad, buena publicidad carismática de su música, de su cine y de todo, y de sus actores y de todo. Entonces están controlando procesos migratorios por medio de la televisión. Así que ahí lo dejamos, para quien quiera reflexionar un poco. Entonces ya estamos con Lucas 18 del 15 al 29, lo leemos primero en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Dice: cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos a Yahshua para que él los tocara y los bendijera, pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Yahshua llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, porque el reino de Elohim pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Elohim como un niño nunca entrará en él. Cierta vez un líder religioso le hizo a Yahshua la siguiente pregunta, ya cambiando de registro en otra escena. Dice: maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Yahshua. Solo Elohim es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mitzvot, los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mitzvot, todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Yahshua oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Yahshua lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Elohim. De hecho, es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Elohim. Los que lo oyeron dijeron entonces: ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Elohim. Hasta el 27. Del 15 al 27. Entonces, dice así. Esto, por cierto, que esto es palabra por palabra según hemos estudiado nosotros. Miren, esto es la fe que le pongan al siervo de Elohim, porque al fin y al cabo yo les voy a dar una versión que difiere un poco, en ocasiones difiere mucho de las traducciones al uso. Pero esto es la fe que ustedes pongan en el siervo de Elohim. Esa fe, si es bien puesta, pues realmente va a tener remuneración, ¿verdad? Porque si no les mueve la idolatría que les mueve a otros para escuchar a catedráticos que ni siquiera saben, a no ser con un libro delante, traducir griego porque no lo saben, y mucho menos inglés, porque díganme ustedes a ver qué viejete, a ver qué carcamal tiene nociones serias de griego o de inglés. Entonces, cuando no les puede esa idolatría, realmente examinan, ven lo más coherente, sensato y lúcido, y entonces se acercan a quien verdaderamente Elohim tiene como su siervo. Bueno, entonces dice así la traducción de estos versos, de este texto. Dice así, verso 15. Le llevaron por otra parte a un niño para compararlo y rechazarlo, poniéndolo de pie. Pero habiéndolo visto los discípulos, no lo estimaron bien y le reprendieron. Entonces, ¿quién hizo esto de llevarle al niño para compararlo y rechazarlo? ¿Qué es esto de compararlo y rechazarlo? Los fariseos, gansos fariseos, le llevaron a un niño a Yahshua para comparar la estatura de Yahshua con la estatura del niño. Entonces esta gansada no les pareció bien a los discípulos y lo reprendieron. No es plan
de estar burlándose del niño por tener una estatura más corta. Por cierto, que referente a esto de las estaturas, yo tenía un amigo que decía que Yahshua, o Jesús, como lo conocíamos en esa época, llamaba tanto la atención porque medía 1,80, y 1,80 en su época es como un tipo de 2 metros ahora, y que por eso aglutinó tanta gente, decía él, ateo recalcitrante. Bueno, esta es la explicación que daba mi amigo, ¿verdad? Pero realmente, si datamos la estatura a lo largo de la historia, por ejemplo, en épocas de la Ilustración, sobre 1800, sobre los años 1800, siglo XIX, la estatura, por ejemplo, en Europa era muy baja, era muy bajita, pero no quiere decir que en épocas anteriores fuera igual o más bajita. Probablemente en la época de Mesopotamia, de Moisés y de la época bíblica, los hombres fueran igual o más altos que milenios y centurias después. Pero resulta que, según estudiaron los que vieron las estaturas allá por el siglo XIX, realmente Europa era de gente muy bajita. Así que ahí queda. Bueno, entonces, eso como simplemente añadido y anécdota, ¿verdad? Bueno, entonces comparan al niño con Yahshua y se burlan por consiguiente del niño, y entonces a los discípulos no les parece bien y les reprenden la gansada a los fariseos. Pero Yahshua les convocó y les dijo a esos que habían hecho la gansada, les dijo de esta manera: en los niños pequeños no hay decadencia, de ahí el título de nuestro mensaje, niños sin decadencia. Así es como hay que ser, ¿verdad? Hay que dejar lo que es de niño en cierto momento de tu vida. Hay que dejar de jugar con la arena política o con la arena de parvulitos en un momento dado, ¿verdad? Pero lo que no debes perder es tu capacidad de asombro. Eso es lo que dice aquí, lo que refiere Yahshua, como que en los niños no hay decadencia. En los niños todo es capacidad de asombro, admiración. Cada día es nuevo para un niño, una oportunidad nueva para aprender, y lo aprende todo. El niño parece que está ocupado con el juego, pero se está dando cuenta de todo lo que pasa alrededor. En los niños pequeños no hay decadencia, así que pueden venir a mí sin obstáculos. Como en los niños no hay decadencia, sino que el niño se encuentra en un punto álgido de aprendizaje, no hay decadencia, no empieza a decaer, entonces pueden venir a mí sin obstáculos, y a la clase de ellos, por lo tanto, pertenece el reino de Elohim. Esto es rico de entender. Verso 17. En verdad yo digo que quien no recibe el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Esto es lo que les estoy diciendo. No perder la capacidad de asombro, de admiración. Por lo tanto, la capacidad de asombro y de admiración te va a llevar a una abodá, a una adoración. Porque verdaderamente te vas a admirar de todo. Todo lo vas a ver nuevo, todo lo vas a ver oportuno, todo lo vas a ver conveniente, todo lo vas a ver para tu crecimiento, ¿verdad? Verso 18. Y demandándolo un cierto arconte dícese gobernante en griego, es arconte, le dijo: maestro bueno, ¿qué cumpliré para embolsarme? Del griego zornein, que es bolsa, para embolsarme el mundo eterno. Esto es lo que le dice, la famosa frase. De que, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Lo que le dice en verdad es: maestro bueno, ¿qué cumpliré para embolsarme el mundo eterno? ¿Por qué le dice esta absurdez? Porque resulta que Yahshua se hizo famoso en el lugar por visitar a publicanos que eran recaudadores de impuestos, y a estar también visitando y dándole oportunidad a rameras también, ¿verdad? Pero en el caso de los
de estos hacendados, de estos del Ministerio Público de Hacienda de la época, dice que le dicen, este de los ingresos públicos, les dice, ¿qué cumpliré para embolsarme? Es decir, como tú andas con los de Hacienda, ¿qué puedo hacer yo para embolsarme el reino eterno? Era una burla, por supuesto. Era una indirecta burlesca de este tipo, ¿verdad? Dice, ¿qué cumpliré para embolsarme el mundo eterno? Implicaba una burla. Y le dijo Yahshua, bueno, tanto como bueno nadie es, sino solo Elohim. Y de ahí han sacado una teología a cada momento más torcida y más torcida, hasta que ya ha llegado a ser serpenteante absolutamente, de que no hay nadie bueno, sino Elohim. Lo que está diciendo aquí, cuando le responde a este Yahshua HaMashiach, le dice, bueno, tanto como bueno nadie es, porque todavía no nos hemos resuelto en bien, todavía no nos hemos resuelto en bueno. Es decir, a veces somos buenos, a veces hemos sido malos, ¿verdad? Pero hace falta una resolución, una vibración definitiva que te posicione en el lado del bien o en el lado del mal. Entonces, por eso dice que tanto como bueno nadie es en este momento terrenal, ¿verdad? Sino solo Elohim, todo lo que ha alcanzado a Elohim. Dice el verso 20, los entoles, le sigue respondiendo Yahshua a este, ya digo, burlador, porque se burlaba de él por cuanto él hacía amistad con los de los ingresos públicos, con los recaudadores de impuestos, vamos. Dice, los entoles, ¿sabes? ¿Qué son los entoles? La prescripción autorizada. La prescripción autorizada, ¿sabes? ¿Qué es? No cometerás adulterio. Si ustedes examinan los mitzvot, palabra por palabra y mandato por mandato, realmente encontrarán que gente que ustedes creen que cumplen los mitzvot no los están cumpliendo. Pero eso aparte, ¿verdad? No cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Hoy todos los predicadores del mundo están dando falso testimonio, hablando cosas que no saben, acusando de cosas que no saben y vistiéndose con un vestido de ideología política, dando falso testimonio, no digamos ya los reporteros, dando falso testimonio continuamente. Honrarás a tu padre y a tu madre. Verso 21. Todos estos, le responde este burlador, dice, todos estos los he vigilado desde la juventud, o observado, pero la palabra es más bien los he vigilado desde la juventud. Este vigilado no es que él los haya estado cumpliendo, no le dice, mire, esto los estoy cumpliendo desde mi juventud, no le está diciendo que los está cumpliendo desde su juventud, sino que los está vigilando desde su juventud. ¿Por qué? Porque está continuamente sancionando con estos mitzvot, con estos mandamientos, acusando, sancionando a otros. Los está vigilando, pero no los está viviendo. No los está viviendo. Los está sancionando en otros, ¿verdad? Por eso hay tanto sancionador. Haces esto, no haces aquello, no hagas esto, haz lo otro. Oye, ¿por qué no haces esto? Y si no haces esto es pecado. Y pecados añadidos, ¿verdad? De leyes que no están. Esto es sancionar. Estos son elementos sancionadores. Verso 22. Y habiendo oído Yahshua lo que había dicho, le dijo, ¿tienes algo ausente entre todo lo que tienes? Dice, tienes algo ausente entre todo lo que tienes. Véndelo, rastrero. Fíjense, Yahshua no escatimaba, señores. No escatimaba porque sabe cómo le llegó. Sabe que le llegó en plan de burla, ¿verdad? Sabe que le llegó en plan de burla. Entonces dice, tienes algo ausente entre todo lo que tienes. Véndelo, rastrero. Fíjense que la palabra es proxos, de pipto, que es mendigo. Proxos de la palabra pipto, que es mendigo, como rastrero. Dice, véndelo, rastrero,
y tendrás tesoros en los cielos para alcanzarlos ahora. No dice tendrás tesoros en los cielos cuando descienda un ángel con un arpa y ya estemos todos en un césped verde. No, no, no. Tendrás tesoros en los cielos para alcanzarlos los cielos ahora. Sí que si vendes y los das, si los vendes, ¿verdad? Y te haces de tesoros en los cielos. Si vendes tus pertenencias. Pero lo malo son los apegos. Lo malo son los apegos emocionales a los objetos materiales. Ahora vamos a estar desglosando y conociendo un poco mejor lo que es el materialismo. Dice el verso 23, y habiéndole escuchado, se fue inmensamente triste y llegó a ser de hecho una persona extremadamente rica y dolida. Se le fue triste y llegó a ser como digamos, como contraposición a esto, a lo que a la entrevista con Yahshua, llegó a ser extremadamente rico. Si no lo era, lo alcanzó más todavía. Y también dolida. Dolida, ¿por qué? Porque sabía que no podía desaprender lo que había aprendido, lo que había adquirido, ¿verdad? Lo que había ido cogiendo por el camino, recolectando, ¿verdad? Entonces, como no se quería desprender porque tenía apego a lo material, entonces llegó a ser una persona estodra, rica y dolida. Dolida de estodra, en gran medida dolor, ¿verdad? En griego, estodra. Verso 24. Y habiéndolo visto Yahshua, se puso en aflicción, porque dijo, las riquezas casi hacen impracticables las cosas del reino de Elohim y no pueden adentrarlo. Las riquezas, en el sentido de bienes materiales, casi hacen impracticables las cosas del reino de Elohim. ¿Por qué? Porque no pueden adentrarlo, no puedes adentrarte en la capacidad de asombro, como decíamos antes de un niño. Niños sin codicia, ¿verdad? Porque la codicia se levanta cuando teniendo una cosa no la agradeces, quieres otra, no te deleitas en lo que tienes, sino que quieres no tienes una cuando ya quieres otra, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces dice que no pueden adentrarlo. Esas riquezas, esos bienes materiales hacen, cuando los adquieres y los pones sobre tu corazón, que no puedas practicar las cosas, adentrarte en las cosas del reino, ¿verdad? Verso 25, más difícil, dice, más fácil un camello se adentra por el orificio de una aguja que un materialista entra en el reino de Elohim. Lo del camello y la aguja, algunos dicen que es como una especie de construcción natural en el desierto, por la cual pasaban los camellos, tenían que pasar algunas veces como una especie de portal artificial, bueno, natural, pero que tenía que pasar por ahí el camello. Otros dicen que la aguja era una puerta en una especie de casa árabe, bajita, que tenía una puerta pequeña y por la puerta pequeña el camello tenía que agacharse y entrar. Esa es la aguja y ese es el camello. Pero aquí nos detenemos en lo que es que un materialista no puede entrar en el reino de Elohim. Y en el materialismo hay una trampa enorme, porque verán, el materialista más amplio, digamos, es el capitalista, porque el capitalista, pues eso, intenta incorporarse, adherirse bienes públicos, hacendarse bienes materiales, ¿verdad? Y hace acopio y ostentación de lo material. Pero hay otro materialismo que es el materialismo dialéctico, que debería ser el contrapunto al capitalismo, que es el socialismo. Pero el socialismo te va a enseñar también que lo material, te va a enseñar también un materialismo dialéctico. Y en el materialismo dialéctico te va a explicar que lo que ves es lo que hay. Por lo tanto, se van a ayudar las dos visiones. Esto podríamos decir que son en la época, son los socialistas y los capitalistas. Por eso van a decir luego, bueno, ¿y quién podrá salvarse?
porque el mundo está separado entre capitalistas y socialistas, y creyendo lo mismo, y están separados, pero creen lo mismo. Ya digo, porque al fin y a la postre el materialismo dialéctico y el materialismo de la ostentación del poder es lo mismo, porque el materialismo dialéctico te está diciendo lo que ves es lo que hay. Por lo tanto, en el momento que te dicen que lo que ves es lo que hay, ya lo siguiente es que se haga ostentación de eso, ya te llevan al capitalismo. Por ende, esto es así. Entonces, por eso dice, más fácil un camello se adentra por el orificio de una aguja que un materialista entra en el reino de Elohim. No es un rico, sino un materialista, ¿verdad? Alguien que se cree, en verdad, que lo que ves es lo que hay y que no hay otra cosa que tus posesiones y que más allá de tus posesiones no eres nada. Eso es lo que te dice el materialismo dialéctico / comunismo, socialismo. Y no digamos ya la ostentación que te hace el capitalista, claro. Materialista. Verso 26. Y le dijeron los que le escucharon, ¿y quién entonces tendrá la capacidad para salvarse? Claro, porque vieron que el mundo, la amplitud del mundo, ya digo, ideológicamente entienden el materialismo de esas maneras, ¿verdad? La manera materialista de entender el mundo es tan amplia en el mundo que realmente gana adeptos a cada momento, ¿verdad? Porque el mundo se nutre de esas gentes materialistas, ¿verdad? Se los come. Entonces les dice, ¿y quién entonces tendrá la capacidad para salvarse? Y les dijo Yahshua en el verso 27 y último, para lo que el hombre no puede, hay un Elohim poderoso. Es decir, si entras en ideologías, si entras en dejar de ser niño, ¿verdad? Si entras en dejar de ser niño y dejas de admirar, dejas de asombrarte, entonces, si dejas de ser niño, no vas a poder salir de la ideología a la que te remiten, que es materialismo. Pero por eso un niño es feliz con un juguete. Y antes de que el niño tenga, por ejemplo, 10 años y pida unas zapatillas de marca, el niño juega y disfruta y se deleita con un juguetito fabricado de palo, porque el niño no le da un valor artificial a los objetos, sino un valor emocional, un valor de quien se lo da, ¿verdad? Ese es el materialismo en el que repara un niño. No repara en el materialismo del precio de las cosas, ¿verdad? Porque es un niño. Entonces se asombra, se deleita, por lo tanto el niño es un potencial adorador al máximo. Por eso el reino de Elohim es de los niños. Y entonces le dice, por eso que para lo que el hombre no puede, hay un Elohim poderoso. Debes salir de ese materialismo, ¿verdad? Tienes que ser un niño sin decadencia. Tienes que salir de ese materialismo, niño sin decadencia. El materialismo ya te pone en decadencia y esta sociedad capitalista lo ha demostrado. Cuanto más materialismo, cuanto más ostentación de poderes, bienes y posesiones, más decadencia ha tenido, ¿verdad? Y si te quedas ahí y no eres un niño, no tienes esa capacidad de asombro, pues el mundo te va a comer y la maquinaria infernal de la bestia te va a engullir, ¿sabes? Y por cierto, ya para terminar, que todo ese materialismo que hemos empezado diciendo que la televisión controla los procesos migratorios porque hacen ostentación del poder, del materialismo, y en esos acólitos que forman una bestia, que es un andamiaje de hierro, porque decía el libro de Job que la bestia no tenía apenas ya fisuras, ¿verdad? Y es lo que hablábamos antes.
con que todo el mundo se unió por medio de la televisión, controlando todos los procesos migratorios y anteriormente ha ido controlando todos los procesos, incluso médicos, ¿verdad? Por lo tanto, se vio ahí reflejado en ese trayecto de tiempo en la que la televisión ejerció su máxima potencia, uniendo al mundo, ¿verdad? Ya saben ustedes, con las mascarillas y todo eso. Y ahí se demostró que el mundo no tiene fisuras, que es una bestia, un engranaje, un leviatán que no tiene fisuras, ¿verdad? Realmente alancearlo es imposible, como dice el libro de Job. Alancearlo, pegarle con el arpón, no puedes, porque el mundo está robustecido en sus mentiras y entonces está en sus escamas de hierro, ¿verdad? Como dice el libro de Job. ¿Por qué? Porque han dejado de ser niños, se han metido en un artificio, en una maquinaria infernal, y ahora pues no pueden salir hacia ese poderoso Elohim. Dice, para lo que el hombre no puede hay un Elohim poderoso. Entonces, el hombre se ha quedado siendo hombre, no pudiendo hacerlo, pero el niño sí puede, ¿verdad? El niño sí puede, si el niño tiene esa capacidad de asombro y esa capacidad de mantenerse sin decadencia, esa decadencia moral que aqueja tanto al capitalismo como al materialismo dialéctico socialismo, ¿verdad? Y hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Les deseo a todos que tengan un Shabbat lleno de bendición, de abundancia, de esa capacidad de asombro, de esos ojos luminosos, ¿verdad? De esas pupilas dilatadas de tanto placer. Bendito sea el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en este bellísimo día que nuestro Elohim bendito sea nos ofrece. Shalom a todos, salud y libertad para todos. Shalom, shalom. Besos y abrazos. Shabbat shalom.